Hola y bienvenidos a Minimal Candela. Hola a todos, hoy voy a hablar sobre cómo el coronavirus afecta al medio ambiente. Como sabéis, el coronavirus ha hecho que la mayor parte del planeta esté en cuarentena. Por lo tanto, esto está reduciendo bastante el modo de vida, ralentizando el modo de vida que tenemos hoy en día. El coronavirus en este aspecto ha hecho que nosotros no usemos tanto los coches, ni el transporte público, ni incluso los aviones. La cantidad o el uso de aviones va a decrecer un 65% hoy en día. Por lo tanto, eso va a reducir considerablemente en el medio ambiente la cantidad de CO2 u otros gases que emiten los aviones, ¿no? Considerablemente. Con respecto al transporte, bueno, pues se sabe que se ha reducido el CO2, el dióxido de nitrógeno, otros gases iguales, pues porque ya no utilizamos tanto el transporte. Ya no hay tanto ruido por obvias razones, por lo tanto la contaminación sonora se ha reducido. Aunque hayamos parado momentáneamente nuestro modo de vida frenético, eso a la larga en realidad para el medio ambiente no va a significar un mayor impacto, ya que un par de meses en comparación con toda la cantidad de gases que emitimos, que hemos y que vamos a emitir, simplemente es un parón y a la larga será un porcentaje muy menor, como muchísimo puede ser un 6%, pero todavía se están estudiando esas cifras, por lo tanto no quiero asegurar nada con respecto a ello. Entonces, lo que sí puede pasar es que como ha habido una ralentización de nuestra economía, es posible que cuando pase todo este tema del coronavirus, nuestro modo de consumo, la demanda que podamos hacer, se reducirá, y esto hará que la producción industrial y el uso de combustibles fósiles también se reduzca, debido a que nosotros no somos capaces o no podríamos seguir teniendo el mismo modo de vida que hemos tenido hasta ahora. Es ahí donde yo quiero introducir unos pasos que deberíamos de seguir para que nuestra huella, ¿no? en el medio ambiente, sí, en la naturaleza, sea muchísimo menor. Lo primero es, como hemos visto, o como vemos, el uso de coches es simplemente incalculable. O sea, tenemos que empezar a coger el transporte público, dejar de coger los coches privados. ¿Por qué? Porque así reducimos muchísimo el CO2 y a la larga eso se va a ver como un impacto muy fuerte a favor, ¿no? de la conservación del medio ambiente. Después, yo creo, en mi opinión, también deberíamos de reducir el uso de aviones. Es cierto que, y yo soy la primera que me encanta viajar, sin embargo, también creo que en vez de coger aviones simplemente para ir a una ciudad que a lo mejor está a media hora o a una hora en avión, pues a lo mejor coger el tren, ¿no? Entonces, con eso también se reduce considerablemente, es decir, tener un transporte consciente, saber lo que estamos cogiendo y cuántas emisiones produce lo que estamos usando. También yo creo, en mi opinión, que habría que empezar a comprar de una manera más local. Cuando compramos localmente no solamente mejoramos la economía local, sino que también se produce menos CO2 en el transporte y también se produce menor impacto en el medio ambiente, ya que en realidad ni siquiera sabemos cómo se ha producido ese producto, en el sentido de que puede haber vertido químicos en el mar, en el agua, ¿no? En los ríos, puede haber dañado bosques, pues pueden haber talado. Entonces, si sabes lo que estás comprando y de una manera local, sí que es cierto que vas a tener mayor conocimiento, porque la misma persona que te lo va a vender va a saber de dónde viene y cómo se hace. Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado sobre todo. Muchísimas gracias, darle a un like si os ha gustado, comentarlo, porque ahora mismo creo que es muy importante tenernos todos al día y saber qué es lo que está ocurriendo en el planeta, ¿no? Y suscribiros y compartiros el vídeo. Bueno, estaba dando besos por todos lados. Adiós.